pero cuando quieras date una vuelta, pelado. Fasola y Actis, ahí estoy. Generalmente a esta hora, entre el taller y mi casa, me voy a tomar un cafecito con los muchachos. Te sigo buscando. Quédate tranquilo que te sigo buscando. Que no mencione el tema, que no... Pero te sigo buscando. La vida, en algún momento, te va a poner delante del Gil otra vez. Vos no te preocupes. Mirá, ¿sabés por qué está acá? Porque esta barreta viaja conmigo a todos lados. O sea, llegué, me bañé, me saqué la ropa de laburo, por ende que cuando uno llega a su casa, ¿qué hace? Se saca las llaves, se saca la billetera, se descuelga, qué sé yo, no sé, alguna cadenita y se desembarreta. Esta tiene tu nombre. Te puedo asegurar que tiene tu nombre. Que no lo sé. Si no supiera ya te hubiese ido a buscar. Pablo, buenas noches. La marca Galgo, claro, la marca Galgo es muy buena. Sí, 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 sí. Es una muy buena marca Galgo. No quiero mentir y decirte que es Galgo. El Galgo generalmente, o los Galgo que yo tengo, vienen con su mango, su cabo de madera. Estos son en plástico, pero van muy bien. Van muy bien. Estoy haciendo memoria, la verdad que estoy haciendo memoria a medida que voy leyendo y hablando para ver si les puedo dejar esa información antes de terminar con el vivo. ¿Tienes o te parece una llave de esa cadena? ¿Alguna vez podrías usar la que es para Sí, sí, Alejandro, tengo llaves cadena, tengo llaves a cadena hasta 4 pulgadas. 3 pulgadas las he utilizado en forma prácticamente constante. En unos trabajos, en una época, yo lo he comentado, estamos hablando cerca del año del 2008 al 2015, 2016, yo tenía un grupito llamémosle albañiles, el cual estaba comandada, era una cuadrillita, la cual estaba comandada por un albañil oficial, llamémosle, que se llama Eduardo. Bueno, él se encargaba de traer todos los chicos, los pibes, y agarrábamos y hacíamos construcciones de quizás un poquito más de magnitud. La zona de Villa Luzuriaga, que es acá, no sé, 5 kilómetros, se caracteriza por no tener construcciones de más de 2 pisos, o sea, no hay edificios, no sé por qué. Es todo propiedad horizontal, o sea que se hacían todos departamentos, 8 o 9 departamentos. Hemos hecho generalmente en promedio entre 6 y 9, dependiendo del terreno. Y había un solo tanque, un mangrullo, llamémosle, nosotros le llamábamos torre, pero bueno, un mangrullo, y se trabajaba con una bajada de entre 3 y 4 pulgadas. Obviamente, eso era en la bajada de tanque hasta lo que se denominaba en el plano sala de máquinas, estaban las bombas y esas cosas, y de ahí obviamente se reducían a los diámetros correspondientes para todas las viviendas. Tengo ya esa cadena, las voy a mostrar, quedó la promesa de la temporada pasada de hacerles una pequeña restauración, de hacerles una pequeña puesta en valor, dado que bueno, han sido unidades muy fieles y han marcado una época, muy castigadas, muy trabajadas, y la verdad se la han bancado en serio. A esa llave sí, a veces se le incorporaba un pedazo de caño como para tener un poco más de palanca y poder ajustar en serio. Ahí se trabajaba con cáñamo y grasa o cáñamo y pintura.